Bueno, para mi sistema de acuaponía quería o quiero automatizar algunas cosas. Eh, Hay varias cosas que se pueden mejorar, que los controles de temperatura, la alimentación automática. Y la única forma de hacer eso de una forma correcta y eficiente es con algo de tecnología. Y aquí tengo una placa Arduino Uno, que es lo más sencillo que hay. La placa Arduino es una especie de placa madre, por decirlo así, que se le pueden instalar algunos periféricos como los que vemos acá. Y con unos pequeños programitas que después les voy a explicar cómo funcionan, se pueden administrar y hacer un montón de cosas re interesantes. Por ejemplo, aquí podemos medir la humedad y la temperatura y mostrarla en la pantalla. Esta es una pantalla LCD de 16 columnas, dos filas. Aquí está el sensor de temperatura, que es un dispositivo que permite medir la temperatura y la humedad. Y aquí, esto de acá que se ve aquí, es en realidad una caja de relés. O sea, es un módulo que contiene cuatro relés diferentes que pueden administrar algún dispositivo. O sea, funcionan como interruptores. En vez de un interruptor, nos conectamos al relé. Entonces podemos hacer funcionar un motor, una luz, un ventilador, calefactores, todas las cosas que se pueden accionar mediante un interruptor las podemos reemplazar por un relé. Y esto de aquí, tristemente, es un protoboard. Eh, Hay algo curioso con los protoboard que a mí nunca se me han dado. Eh, entonces, lo que hice, lo que realmente estoy haciendo aquí es sacar voltaje 5 volt desde la placa. Entonces tengo los 5 volt y la tierra y simplemente la estoy replicando a cada uno de los dispositivos, porque cada uno de estos dispositivos consumen 5 volts. Entonces, ¿qué está haciendo este circuito? Aparte de mostrar la información en pantalla, está midiendo la temperatura. Yo voy a tomar un poco el sensor en mis manos para que con eso debería ir subiendo. Entonces, ahí, ¿qué pasó? Se apagó el relé porque llegó a 17 grados. Yo tengo una sentencia dentro del programa que hace que se encienda y se apague el relé llegando a cierta temperatura. Bueno, se ve un poco enredado por todos los cables que hay. Les voy a tratar de explicar cómo funciona, em, pero este es el segundo proyecto que yo realizo en Arduino en la vida. Así que no esperen muchas genialidades o grandes conocimientos del tema. De hecho, el LCD yo lo conecté en forma nativa. Si se fijan ahí vienen varios cables, energía, datos y otros tipos de administración. Y todo esto se podría haber simplificado. Hay un dispositivo que de hecho lo tengo, ya lo compré ahora, que es este. Si se fijan, es bien chiquitito, va soldado detrás de la placa y es capaz de administrar el Arduino. Entonces, en vez de estar usando 6 cables para datos, simplemente tiene 4 terminales, o sea, uno para la tierra, otro para el voltaje, los 5 volts,
y dos para administrar la tarjeta, o sea, dos para datos. Esto es bastante económico. Yo no lo usé porque realmente no sabía que existía. Pero todo esto es bastante sencillo de hacer. O sea, cualquier niño va a una tienda, compra los dispositivos y los puede armar sin ningún problema. Como les decía, tengo la configuración nativa y es lo que voy a explicar ahora. Luego voy a hacer alguna actualización y usaré el dispositivo que les mostré. Bueno, voy a mostrarles cómo conecté cada uno de los dispositivos y toda esta información va a estar disponible en la página web aquaponico.cl para si quieren revisar con calma y bajar los esquemas y bajar el código fuente después del programa, va a estar todo disponible en la página. A ver, esta es la conexión del módulo de relés. Em, una cosa que tengo que explicar en general es que todo lo que es la alimentación, si se fijan los cables negros que van a conexión de tierra, van a un punto en la placa que se llama GND. Da lo mismo a qué punto me conecte, siempre y cuando sea un punto que diga GND. Eso siempre va a ser tierra o 0 volt, porque trabajamos con señales y modulación, entonces GND es 0 volt, tierra, y el cable rojo me lleva a un punto que dice 5 volt. Pero no es el único punto que dice 5 volt en la placa Arduino. Va a dar lo mismo. Siempre y cuando yo me conecte a un punto que diga 5 volts. De hecho, también hay un punto que dice 3,3 volt, que es otra medida estándar para algunos dispositivos. Lo importante de esto, lo realmente importante es cómo yo voy conectando los cables de control. Eh, el módulo de relé funciona en realidad de una manera bien análoga y lo que hace es que cuando yo le pongo tierra o 0 volt a cada uno de los controles, el relé se activa. Entonces, el relé número 1 va conectado al pin número 10 de la placa Arduino. El relé 2 va conectado al pin 11, el relé 3 va conectado al pin 12 y el relé 4 va conectado al pin 3. ¿Por qué no conecté el pin 4 de relé al pin número 13 en Arduino? Porque el Arduino usa el pin 13 para algunos controles al momento de inicializar. De hecho tiene unos LED que se encienden y se apagan y es exactamente la misma forma que trabaja el relé. Entonces, cuando uno enciende el Arduino, también se activa el relé. Ya se enciende, se apaga, se enciende, se apaga. Y como supuestamente vamos a tener algún dispositivo conectado ahí, no queremos que eso ocurra cada vez que encendemos el Arduino. Por eso lo conecté al pin número 3, que era el siguiente disponible que tenía. Bueno, esta es la conexión del sensor de temperatura y humedad. Y si se fijan, es bastante sencilla. Simplemente estamos alimentando con tierra o GND y voltaje de 5 volts. Y el cable verde, este cable verde que es el pin del medio, va conectado al pin número 2 en la placa Arduino. Ahora bien, existen varios tipos de sensores de este tipo. El que yo estoy utilizando es de 3 pines. Hay de 4 pines y hay otra serie de dispositivos para medir humedad, temperatura. Pero este es uno de los más comunes, así que, y de los más baratos, así que no hay problema. Y acá está la conexión de el LCD. Como dije, esta es la conexión nativa, o sea,
Tenemos dos que están realmente haciendo el trabajo de control digital y tenemos cuatro que están haciendo otras funciones análogas complementarias. ¿Cómo funciona esto? Lo mismo, los 5 volts y la tierra, pero si se fijan bien, aquí es un poco más complicado porque hay que soldar la tierra a tres puntos distintos y el voltaje a dos puntos distintos, pero una patita de voltaje va a un potenciómetro de 10 kilos. Entonces, la señal de control del potenciómetro va al tercer pin del LCD. Como dije, esta es la forma nativa. Si no quieren gastar en conectar más dispositivos o más piezas, esto es lo más sencillo. Hay muchas partes donde explican también cómo hacerlo. Pero con el sensor adicional se pueden ahorrar un montón de cosas. O sea, con el administrador de la placa nos podemos simplificar la vida. Ahora, lo malo de esta conexión es que si bien no requiere nada más, tenemos que usar 6 cables distintos, que es el 8, el 9 y luego el 4, el 5, el 6 y el 7. En cambio, con el otro método simplemente usamos dos cables. Yo en este caso estoy usando este, que es la forma nativa de conectarlo. El Arduino consta de su propio editor de código fuente y está disponible en distintas plataformas, así que se puede usar desde un computador o una tablet, pero lo más sencillo es el computador. Em, a su vez, el código de Arduino se podría decir que se divide en tres grandes bloques, que el primer bloque no tiene ninguna descripción, no tiene nada y es un módulo de precarga o de construcción. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Si nos vamos al código, estoy incluyendo un archivo que se llama dht.h. En este archivo, que es un archivo de texto plano, hay un montón de instrucciones y funciones que me van a permitir usar el sensor de temperatura. Y lo mismo estoy haciendo con liquidcrystal.h. Luego empiezo a crear elementos o a definir elementos, como por ejemplo aquí estoy diciendo que el DHT pin es el 2. Y si se fijan, nos vamos al esquema donde está el, aquí la patita, el cable verde que vemos, la patita del sensor, va conectado al pin número 2 del Arduino, que es lo que estamos definiendo acá. También, como les dije, existen varios tipos de sensores, así que yo estoy definiendo un DHT11, que es el modelo del sensor de temperatura. Y con eso vamos a construir un elemento nuevo, que es el DHT. Y luego yo después lo voy a poder invocar para trabajar con él. Y lo mismo voy a hacer con el Liquid Crystal, en el cual yo estoy definiendo el trabajo con los pines 8, 9, 4, 5, 6 y 7, tal cual como lo hemos conectado acá con los pines 8, 9, 4, 5, 6 y 7. Ahora, si se fijaron, yo cuando muestro los grados, luego de grado, muestro un círculo pequeño. Ese círculo no existe como carácter disponible para usarlo en el LCD. Así que lo puedo dibujar. Entonces, ¿cómo puedo hacer un dibujo o un carácter personalizado? Mediante una matriz de bytes, que es esta de acá. Si se fijan, es una matriz de 8
columnas, no, de 8 filas, de 8 filas, en las cuales hay ceros y unos. Y si miramos con atención, los unos están armando una especie de pequeño círculo. Cada uno va a ser un puntito en la pantalla. Entonces yo puedo, con puntitos, dibujar la figura que yo quiera. Y luego voy a iniciar los relés. Entonces tengo el relé número 1 con el pin 10, el relé número 2 con el pin 11 y el relé número 3 con el pin 12, y por último el relé 4 con el pin número 3, que como dije antes es exactamente lo que hicimos con la conexión. Entonces, una vez que ya le hemos indicado al programa cómo está enchufado, qué elementos se pueden usar, recién aquí vamos a empezar a programar. Luego, el segundo bloque de código se llama setup. ¿Ya? O sea, ya hemos creado los elementos, ahora los vamos a inicializar o dejar todo preparado para empezar a usar el programa. Entonces comenzamos y enciendo el sensor de temperatura con un begin. Entonces DHT, que es el elemento que creamos anteriormente, digo begin. Lo mismo hago con el LCD, pero aquí estamos indicando que este LCD consta de 16 columnas y 2 filas. Luego voy a usar una función que se llama create chart, o sea, crear un carácter, y lo voy a guardar en el primer casillero. ¿Y qué voy a guardar ahí? La matriz que habíamos declarado antes, que se llama grado, que es esta. Entonces, esto lo voy a grabar en una parte de la memoria del LCD para después poder invocarlo. Y ya estoy empezando a trabajar con el LCD. De hecho, cuando enciendo el LCD, escribe un mensaje, dice inicializando o iniciando, y escribe el nombre de la página. ¿Cómo se hace eso? Acá, el LCD, uso la instrucción para posicionarme en qué lugar de la pantalla voy a empezar a escribir, y si se fijan, estoy indicando en la columna 0, en la fila 0. ¿Ya? En informática, muchas de las cosas o todos los contadores parten de 0. Así que cuando yo me quiero referir a la primera columna, digo decir en el espacio 0. Y cuando me refiero a la primera fila, también digo en la fila 0. Y ahí hago un print o escribir. Si se fijan, esto está con comillas. Lo que quiere decir que yo estoy enviando literalmente lo que yo voy a escribir entre las comillas. O sea, iniciando. Luego me posiciono en la primera columna, en la segunda fila, y escribo el nombre de la página, que en este caso es aquaponico.cl. Luego vamos a definir la forma de trabajar de los relés, o cómo funciona el pin, el modo de trabajo. Entonces, con pin mode voy a ahora sí. Con pin mode voy a definir que son output o son salidas. Esto va a permitir que esta instrucción la pueda entender el dispositivo de relé. Y lo mismo con todos los relés, el 1, el 2, el 3, el 4. Una vez que ya tengo definido cómo es que va a trabajar el relé, lo que hago es apagarlos. Entonces, cuando inicio el programa, lo primero que hace es apagar todos los relés. Entonces, eso lo mando con un hide.
El hide lo que hace en realidad es enviar 5 volts al pin en el cual yo estoy indicándole. Y como les expliqué al principio, los relés funcionan con 0 volts o tierra, en estricto rigor. Funcionan con la señal de tierra o señal GND. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que se encienda un relé? Con load. Hay una instrucción load que la vamos a ver después. Entonces, cada vez que yo mando señal 0 volt, el relé se va a encender, y cualquier cosa que sea distinto a 0 volt, el relé se va a apagar. Y por último, tenemos un bloque de código que se llama void loop. Y como su nombre lo indica, es un loop que se va a ejecutar infinitas veces hasta que haya algún error o hasta que se acabe la energía que le estamos entregando al Arduino. Así que eso se ejecuta una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, otra vez, otra vez. Y así trabajan los Arduinos. Lo primero que hago con el programa es hacer una pausa de 5 segundos entre medida y medida que estoy haciendo. Podríamos definir las pausas que quisiéramos, o sería más interesante dejar la pausa para el final. Pero eso tendríamos que hacer un poco más complejo el código, así que lo más sencillo es dejar la pausa al principio. Luego estoy declarando unas variables en las cuales vamos a capturar la información eh, del sensor de temperatura. Entonces yo digo que una variable de tipo integer, o sea, un número entero, se va a llamar h, mi variable, y va a leer un elemento de THT, que en este caso es el que lee la humedad. Entonces yo en h estoy guardando como un valor entero la humedad. Y lo mismo hago con la temperatura. Tengo T y leo la temperatura. Y tengo una tercera variable que le hemos puesto F, y con la misma instrucción con la que leí la temperatura, pero enviándole un parámetro true, me está devolviendo la temperatura en grados Fahrenheit. Si bien es cierto, no estoy usando los Fahrenheit en este minuto, lo dejé por si acaso. En cualquier momento lo puedo necesitar algún dato o alguna comparación o querer guardar algo, así que lo tengo ahí disponible. Una vez que ya hemos leído estos parámetros del sensor, lo primero que tenemos que hacer es ver si todo lo que nos llegó bien, si no hay algún dato corrupto o dañado. Entonces, ¿cómo lo hago? Con una sentencia, con un if. Entonces yo pregunto, si, ¿qué cosa? Is none. Bueno, is none es una función que lo que hace es preguntar si este dato está nulo, está vacío, está corrupto. Entonces yo le digo, si is none, la humedad. ¿Está vacía la humedad? ¿Está corrupta? ¿Hay algún problema? Entonces me va a ejecutar el código de abajo. Luego están estos dos palitos verticales que en programación significan el OR, o en español el O. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que me haga esta validación tanto con humedad, con temperatura y con grados Fahrenheit. En cualquiera de los tres casos, si hay un único error, se va a ejecutar la sentencia. Si hay dos errores, se va a ejecutar la sentencia, y si hay tres errores, se va a ejecutar la sentencia. ¿Qué dice la sentencia? La sentencia está posicionándose en la primera columna, segunda fila, y me imprime una instrucción que dice error de HT11. Entonces yo voy a poder ver en la pantalla si dice error, hay un problema con el sensor. Y un comando de salida que se llama return, que esto lo que hace es salir del programa y lo detiene. Ahora, todo esto va a ocurrir siempre y cuando haya un error. Si no hay ningún error, vamos a continuar con el programa. Entonces, ¿qué estoy haciendo en el programa? Bueno, tan sencillo como posicionarme
en una parte de la pantalla, en la primera columna, primera fila, y escribo literalmente humedad, dos puntos. Y luego mando la variable que contiene la humedad, que es H. Y luego un símbolo de porcentaje. Entonces yo armo, no sé, humedad 81%. Luego me posiciono en la primera columna, segunda fila, y escribo grados. Lo que debía haber hecho es escribir temperatura, sería lo correcto, pero temperatura es demasiado largo y he decidido escribir grados, que es más corto. Entonces luego mando a imprimir T, que son los grados de temperatura, y después mando un 1. ¿Qué está haciendo este 1? Está imprimiendo el carácter que yo tengo guardado en el casillero 1. Si se acuerdan, en la parte de arriba habíamos definido... siempre se me corre. Aquí está. Habíamos definido que habíamos creado en el primer casillero nuestra matriz, que es el círculo pequeño. Entonces yo cada vez que escribo grados, escribo el valor, escribo el símbolo de ese círculo pequeño que me indica, y luego escribo una C para definir que son grados centígrados. Ahora viene la parte interesante, que en mi caso es un código muy cortito, muy sencillo, pero aquí es donde podemos trabajar y desarrollar todo lo que nosotros queramos. Por ejemplo, yo aquí tengo una sentencia, un if, entonces estoy preguntando si T, o sea, si la temperatura es menor que 17 grados. Entonces, en caso que haya menos de 17 grados, se levanta un relé que podría estar conectado a un calefactor. Entonces yo digo digital write low. Entonces, como dije, envío 0 volts al pin del relé 1 y el relé se enciende. Y en caso contrario, o sea, si hay 17 grados o más, lo apago. Pero aquí podríamos hacer la sentencia que a nosotros se nos ocurra, cambiar la temperatura, hacer que funcione, no sé, un tipo de calefactor a 17 grados, otro a 5, si sigue bajando. Entonces podemos, si sube la temperatura, podemos encender un ventilador, hacer que traiga aire de otro lado, podemos encender luces, podemos programar ciertas cosas. Entonces podríamos hacer hasta combinaciones de valores, o sea, si hay tanta humedad, entonces, y hay tanta temperatura, entonces haga esto otro. Simplemente tenemos que diseñar y ver cuáles son nuestros requerimientos y plantearlos como un if. Y con eso vamos a poder administrar con los relés, en este caso, el dispositivo que queramos. Como dije, los relés funcionan como interruptores, pero existen controladores de motores, existen una infinidad de dispositivos. Incluso existen hasta bombas de agua. Hay un montón de dispositivos disponibles para Arduino. Yo por ahí tengo unos sensores de humedad para el suelo. Se pueden hacer un montón de cosas. Así que hay muchos dispositivos para leer ciertas cosas. Incluso hay unos dispositivos para medir el pH, y hay un montón de dispositivos para accionar o realizar funciones. Así que esto es lo básico. Yo lo voy a dejar publicado en la página aquaponico.cl. Si tienen dudas, no duden en consultar. Yo no soy experto en la materia, pero entiendo lo básico y me está funcionando. Así que mientras yo pueda resolver las dudas o ayudarlos en lo que sea, consulten nomás.